El bicho de China y avispones asesinos. Otro ejemplo de cómo los Simpson predijeron el futuro. Los Simpson siguen con su racha de ser el Nostradamus de nuestra cultura pop. La serie animada de larga duración de Fox, que es de hecho la más larga de la historia, tiene un episodio en 1993 que parece presagiar el 2020, con la pandemia y los avispones asesinos. El episodio titulado March in Chains, de la temporada 4, presenta a un trabajador asiático enfermo que estornuda en un envío de exprimidores que muchos de los residentes de Springfield desean comprar, lo que inicia un brote de la gripe de Osaka. A medida que las personas entran en pánico, derriban un camión que creen que tienen la cura, pero en su lugar derriban una caja marcada como Killer Bees y desatan un enjambre. A principios de esta semana, los científicos dijeron que habían visto avispones gigantes asiáticos, también conocidos como avispones asesinos, en el estado de Washington y aún se desconoce cómo llegaron allí. El avispón más grande del mundo puede matar a un humano con solo picar unas pocas veces. Uno de los escritores del episodio inicialmente le dijo a The Hollywood Reporter en marzo que no le gustaba que Internet señalara el episodio como un predictor de la pandemia. No me gusta que se use con fines nefastos. Esta es de lejos la primera vez que los Simpson han sido nuestra bola mágica de predicciones futuristas. A continuación te mencionamos algunas. Elección de Trump como presidente. En el año 2000, el programa tuvo un episodio titulado Bart to the Future, en el que bromeó sobre la hermana de Bart, Lisa, que se convirtió en presidente después de la presidencia de Trump. Pero reportes dicen que la imagen que muestra la predicción, mostrando una imagen de Trump en una escalera mecánica, y predijo que el mapa electoral de su victoria resultó ser falso. Lady Gaga presentándose en el Super Bowl. La cantante participó en el programa de 2012 y tocó en un concierto para Springfield en el que voló por el aire, al igual que lo hizo durante su actuación de medio tiempo en el Super Bowl en 2017. Relojes inteligentes. Mucho antes de que llevaras ese reloj inteligente de Apple en tu muñeca, los Simpson ya tenían algo similar en el episodio de 1995. El ataque de un tigre, Siegfried y Roy, los famosos artistas de Las Vegas que trabajaban con grandes felinos, fueron parodiados por el programa en 1993. En el episodio, un tigre blanco ataca a Gunther y Ernst durante su actuación como venganza por haber sido arrebatado de la vida en la naturaleza. Disney comprando 21st Century Fox. El programa parecía hacer una predicción comercial 20 años antes de que sucediera. Un episodio titulado When You Dish Upon a Star, emitido por primera vez en 1998, incluyó un letrero en el frente de un edificio que decía 20th Century Fox, una división de Walt Disney CO. En 2017, Disney anunció que estaba comprando una gran parte del 21st Century Fox, propiedad de 20th Century Fox, y luego el reportero de ESPN, Darren Rovell, tuiteó una foto del letrero del episodio de Los Simpsons. La lesión de Neymar en el Mundial 2014. También vaticinaron otros momentos vividos en la Copa del Mundo en Brasil 2014, como la lesión de Neymar y el resultado del partido de Alemania contra Brasil. ¿Qué opinas? ¿Crees que verdaderamente los Simpsons predicen el futuro o solo es casualidad? Si el video te gustó, compártelo con un amigo.